Muy bien, continuamos aquí en nuestra pase por Uno contra Uno Web Radio y ya lo tenemos conectado y está de otro lado. Nos quedamos tres porque Nacho creo que se le cayó la pelota, bien, ahí al fondo y la tuvo que ir a buscar, así que se nos piantó por ahí. Pero bueno, ya lo estamos viendo y le damos la bienvenida y lo saludamos a nuestro amigo, colega y licenciado en psicología, Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Javi? ¿Cómo estás, Ivo? Nacho, hola, donde quiera que estés. Dejale el saludo a cuenta si querés. Y ahora viene. Hoy no lo saludes, hoy no. Se lo pierde. Hoy no. Bueno, ¿todo bien, Gus? Bien, muy bien. Bueno. Te hemos visto estos últimos días también haciendo algunas colaboraciones por ahí que han aparecido en redes sociales, así que muy bien, la verdad que estás más mediático que nunca, podría decirse. Ninguno de los extrapases podemos decir que estamos más o menos mediáticos, Estamos apareciendo en distintos lugares. Yo creo que en cualquier momento con la compañera Ivana vamos a poner una agencia de representación de periodistas y vamos a ir ubicando en distintos lugares. Creo que podemos sacar algún rédito, Sí, es verdad, porque por ejemplo la señorita Ivana Barbanás también ha inundado el éter de otros lugares, en momentos de AmeriCup femenina. Bueno, Miranda, estamos hablando de una luminaria, ¿no? Pero, perdón, lo mío ya a esta altura es una cuestión más estable. En cambio, ustedes, bueno, no sé, con Nacho seguimos esperando todavía que nos paguen por el préstamo de nuestro conductor que anduvo también por ahí hace unos días con un gran programa de Eurostepsia, analizando todo lo que fue el preolímpico. Bueno, ayer también Gus. Miranda también, que estuvo también haciendo alguna colaboración con los chicos de crossover, así que bueno, bastante repartido está este equipo de extrapases. Claro, pero Miranda es como Jam Yaraña, más o menos, ya. Es nuestro Yaraña particular. Es una cosa así, ¿no? En fin, bueno. Ya está, listo. Sí, claro. Ignacio Miraña sería en este caso. El famoso chico Miraña, bien, de las épocas de MTV. Muy bien. Ahí, y entra de repente. Ahí está, entró como por un tubo, rápidamente, Miranda. Bueno, se dio cuenta que estábamos hablando de él y se vino rápido. Exactamente. Estaba escuchando de fondo. Sí, había un fuerte combate de fondo resuelto. Bueno, muy bien. Gus, ¿de qué vamos a hablar este mes, este día, esta semana? Bueno, viene medio con delay porque yo quedé bastante impactado con la reacción de Jokic cuando pierde con Phoenix y después veo lo que pasa con Beverly, con Chris Paul, al cierre del último partido entre Phoenix también con Los Ángeles. Y empecé a pensar esto de cómo se repite este patrón del jugador estrella o el buen jugador, un jugador que viene aportando cosas muy importantes para un equipo en una temporada y que de golpe aparece una reacción desmedida que termina complicando no solamente al jugador sino también al resto del equipo. Entonces, que tiene que ver con algo de tolerar la frustración, pero también tiene que ver con la gestión de expectativas. Creo que se abren dos vías de análisis, ¿no? Por un lado es, ¿qué pasa con un jugador que viene rindiendo, teniendo la temporada de su vida como Jokic, que faltando poco comete una infracción? Después podemos discutirla, creo que no es el ámbito y ya pasó, si era para lo que se cobró o era una sanción demasiado grave, pero sí marca, creo que el psicoanálisis habla de acting out, o sea, de una acción de ruptura hacia afuera, podemos hablarlo también como una reacción desadaptativa, agresiva, que marca que algo le estaba pasando, que no estaba en eje, que no dimensionó el contexto de lo que estaba jugando, y quizás pudo haber sido estas expectativas de vengo siendo el mejor y de golpe me encuentro con que no me siento el mejor. Entonces, ¿qué hago con eso? Entonces, bueno, empecé a pensar esto y me pareció interesante para poder charlarlo y traerlo, como para poder compartirlo con ustedes y ver qué se puede abordar, cómo se puede trabajar y demás.
Yo no sé si Ivo quiere dar el puntapié. Yo tengo, cuando me presentaste el tema, y de hecho va a haber una nota en unocontrauno.web.com referida a este tema, yo ahí es como que puse un asterisco. Dije, esto lo voy a mencionar porque para mí da para mucho debate. Pero le voy a dar el puntapié a Ivo y después cuando llegue mi turno lo voy a comentar. Bien, bueno, Gus, a ver, hace un par de programas Lucas Victoriano pasaba por acá también y le preguntábamos a ver uno de los cruces que quizá más recordaba y nos comentaba que habían sido varios en su carrera por una cuestión también así como bastante temperamental de su parte. Cruces que después de alguna manera también terminó trabajando con un psicólogo y él comentaba el hecho de que le había dado ciertos objetos para que él pudiera tener durante los partidos como para poder canalizar estas emociones que quizás a él de alguna manera también lo desbordaban. Te pregunto vos también si nos puedes explicar de alguna manera cómo sería este mecanismo, más allá de que no lo analizaste puntualmente a Lucas, pero más o menos como para que también nos des una idea y que le des una idea también a alguna persona que quizá de alguna manera también puede estar atravesando por situaciones similares, como para que también se entienda de qué manera trabajar esto durante un partido. Bien, es muy importante, buenísima la pregunta porque es bien técnica, mira mucho el trabajo bien técnico. Es buscar que se abra un espacio entre la situación estresante y la reacción, es decir, que aparezca ahí, por ejemplo, una palabra, que aparezca ahí una mirada hacia algún lugar, algún pensamiento, prepararse respecto a, bueno, no sé, voy a jugar un partido importante, puede que, entonces, si sucede esto y yo me voy sintiendo que me voy acelerando, miro al banco, charlo con alguien, toco la pelota de una determinada manera, alguien me involucra una determinada palabra que me vuelva al eje. A ver, por ejemplo, me ha tocado con jugadores de equipo que no podían salir por 5 fulls y menos por doble técnica. ¿Por qué? Porque el equipo lo sentía mucho. Entonces, lo habíamos hablado, el equipo tenía que terminar con él en cancha. Entonces, soy importante para el equipo, aun cuando no estoy haciendo los 25 puntos que suelo hacer. Ese decirse, soy importante para el equipo, o cuidate, porque cuido al resto. O sea, buscarle alguna palabra que genere un espacio entre la situación adversa y la reacción que sale. A ver, porque ante una situación que nos genera adversión, rechazo, es muy probable que aparezca una conducta que rechace la situación. Por tanto, me quiero ir, la estoy pasando mal, hago un full, voy a mi casa, inconscientemente, ¿no? Y me voy a la ducha y ya está, me fui, que se arreglen estos tipos que están jugando acá. Ese nivel de irresponsabilidad, de violencia, que a veces hay jugadores que se desconocen de ese lugar, pero que han ido a ese lugar, sirve para poder entender y prevenir eso creando un espacio de autocontrol. No sé si previamente a veces bajando las expectativas, o sea, visualizar la situación, fíjate que esto puede pasar, fíjate que a veces se puede picar, ahora, bueno, identifica qué vas a hacer. Si se complica, ¿qué vas a hacer? Si los árbitros te están sacando de eje, ¿qué vas a hacer? Sí, por ejemplo, con los jugadores jóvenes es, imagino, más fácil moldearlos y darles herramientas. Pero ¿qué pasa con los veteranos y cómo trabajarías vos? ¿Qué recomendás? Etcétera. Bueno, mira, es que es exactamente al revés. Con los jóvenes a veces se generan desde la formación un nivel de expectativas tan altas que la formación termina desbordándolo. Con el jugador más veterano, a veces se genera una especie de mayor nivel de insight, un mayor nivel de autoconocimiento y de responsabilidad que hace que sus expectativas sean más lógicas. Entonces empieza a entender otras cuestiones propias del juego y de la situación que lo hacen más fácil de trabajar. Sinceramente te digo, por ahí es más probable una conducta disruptiva de alguien relativamente joven que de alguien de determinada cantidad de años de carrera. Y sobre todo que el que tenga determinados años de carrera no la haya trabajado para evitarlo o para manejarla.
Cus, bueno, yo prometí algo, así que vamos a tirarlo y vos me dirás. A ver, vos me dirás si lo que yo estoy pensando, más que nada es lógico o no, pero bueno, es mi pensamiento particular, sobre todo cuando vi la jugada de Patrick Beverley. Bien. A ver, me parece que son dos situaciones, o que fueron dos situaciones distintas. La de Nikola Jokic de hecho se discutió mucho porque me parece que fue una falta, que si bien es una falta intencional, me parece que no es una falta que haya ameritado expulsión. Porque de esas faltas hay miles, porque de hecho la NBA no tiene incorporado, o tiene incorporado, mejor dicho, la posibilidad de la falta táctica. Bien, hay un montón de faltas en las cuales uno va a cortar, que sabe que no llega a la pelota, no la disputa, y lo que en FIBA es una intencional clara, bien, en FIBA es clara, muchachos. No hay lugar para la discusión, le digo a ustedes que están mirando. Es clara. No, y no tiene que ver con la fuerza. Es clara cuando es una intencional en FIBA. Digo, así como esas hay un montón. La de Beverley, que es a donde yo quiero apuntar, me da la impresión que es como se suele decir en el barrio, se quiso cargar a uno. O sea, yo estoy frustrado, las cosas no me salen, bien, no encuentro por dónde entrar al rival y ¿sabes qué? Le apunto al que mejor está jugando porque, a ver, tampoco es que fue antojadizo. Dio la entre comillas, casualidad que fue a Chris Paul, que la estaba recontra rompiendo, y me van a expulsar a mí, pero me lo llevo puesto y nos vamos los dos a vestuario. O sea, que reaccione, bien, que se arme y de última nos llevan a los dos. Obviamente le salió mal en todo sentido, porque él se fue expulsado, Chris Paul siguió jugando, la siguió rompiendo y quedaron eliminados. O sea, no acertó nada Beverley. Y al margen, y esto ya como punto adicional, yo creo que Beverley encaja con todo lo que nosotros coloquialmente y a través de un congreso de la Real Academia Española en algún momento se definió como termo. Bien, aquellos jugadores de los cuales uno no puede pedirle que tenga la lucidez suficiente como para... no tiene la lucidez suficiente cuando le va bien, menos cuando le va mal. A ver, yo no te voy a pedir si la lectura es correcta o no, porque me parece que las lecturas de las situaciones es una cuestión muy subjetiva y para gustos colores. Pero, digo, ¿entra dentro de la lógica de lo que se puede esperar en esas situaciones? Sí, pero, a ver, desde lo subjetivo, yo creo que la de Jokic, más allá de la sanción, es una falta no habitual en él. O sea, como psicólogo es algo que no suele hacer. Digamos, es como, no sé, el que discute demasiado con los árbitros cuando no suele hacerlo. O sea, sí, eso, ahí te hago un paréntesis. Me parece que él es mucho más de quejarse contra los árbitros cuando no recibe la atención que él, creo yo, merece, y me parece que es algo que todos hemos visto durante la temporada, y en ese caso la canalizó por otro lado. Pero bueno, es eso lo que yo vi o lo que a mí me pareció, pero ahí cierro el paréntesis. Es como, a ver, lo de Jokic es como si Doncic de golpe juega mudo, porque ahora ya pasó a ser enemigo Doncic, ya a partir de julio no lo queremos hasta un tiempito. Entonces, sí, algo muy, muy poco habitual. Lo de Beverley también es algo totalmente poco habitual de ver en la NBA. Yo no lo creo tan inteligente como para me cargo a uno, porque califica como termo. Yo creo que es una reacción de impotencia de alguien que intentó algunas otras artimañas, nada sale y dice, bueno, a ver, hago esto. Puede que, pero no creo que sea tan elaborado. Creo que fue, flaco, no doy más. Voy por ahí. Pensando también que suele ser también quizá una cuestión para aquellos que tienen un poco más de carga o de presión, por así decir, te pregunto si crees que también el líder o el referente del equipo es una persona que está mucho más expuesta a este tipo de situaciones. Ni hablar. Sí, es muy importante que el líder o el referente tome conciencia de ese lugar y de la responsabilidad que esto implica. Si toma conciencia de esto y se hace cargo de la responsabilidad que esto implica, evidentemente va a evitar este tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque está sometido a un mayor nivel de presión.
Bien, Gus. Uno de los personajes que me parece tuvieron un proceso similar al que vos seguramente nos vas a contar de alguna manera cambiar ese tipo de cuestiones y reacciones negativas, pasarlas a reacciones positivas, pero que no está dentro del ambiente del básquetbol, es Roger Federer, que era un personaje que en sus comienzos discutía, rompía raquetas, digamos, un montón de cuestiones que le pasaban, y conforme fue desarrollando su carrera, la fue modificando. Te introduzco ya en ese tema. ¿Cuán posible, cuán factible es para una persona que nació manejando de esa forma sus frustraciones hacer esa modificación? Es muy, muy trabajable, muy, muy factible de hacer esas modificaciones. ¿Por qué? Porque si la persona se dedica a realmente profesionalmente y entiende la importancia de entrenar su cabeza para poder manejar sus reacciones, va a ser capaz de asumir ese rol y mejorarlo. Si no, va a estar como siempre pendiente de esa debilidad y termina siendo casi una excusa. O sea, yo a veces lo trabajo con los jugadores, bueno, no es excusa que fuiste así. La excusa es no volver a trabajarlo. Fíjate, acá te está haciendo trampa tu cabeza. ¿Y sí. Perdón, que te corté justo. No, está bien, era eso. Quería saber si más o menos respondió. Sí, perfecto. Te pregunto también, vos recién decías que esto de que el líder también tiene que ser consciente, pero te pregunto, a ver, quizá para aquel jugador que no es tan líder o referente en el equipo, caso Beverly, ¿no? Por ejemplo, ¿cuán consciente crees que puede ser también una persona en esos momentos donde la tensión es tan alta? Bueno, lo de la tensión en la NBA me suena más a excusa del jugador que no quiere trabajar su mente que lo que es realmente. Hay tensión, sí, pero hay un equipo de colegas, de coaching, de entrenadores mentales, o sea, hay para trabajar y ser consciente de la situación. Yo creo que el asumir esta conciencia es fundamental. Y es verdad que pesa la situación y frustra más. A ver, mientras mayor es el nivel de competitividad, mayor presión tenés, pero también tenés mayor nivel de herramientas para poder trabajar. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? En el sentido de buscarle profesionalidad al deportista. Gus, ¿desde qué? A ver, me vas a decir desde los inicios, ¿no? Pero ¿desde qué edad considerás de que este tipo de problemáticas se puede empezar a trabajar, a abarcar, sobre todo cuando, y es un tema que ya le hemos abarcado, hay de repente muchos chicos que están acostumbrados a este tipo de reacciones y sabemos que muchas veces el cambio del amateurismo o de divisiones formativas al profesionalismo implica no solamente el hecho de ganar un dinero o poder llevar un dinero a la casa o tenerlo en el bolsillo para lo que uno quiera, sino además de un montón de cambios en la rutina, actitudinales, y seguramente que también genera cambios en el carácter de cada uno. Entonces, ¿desde qué momento se pueden empezar a abarcar o a tener en cuenta este tipo de cuestiones, como para poder trabajarlas? Bien. El trabajo, si querés, de autoconocimiento y autocontrol, que termina siendo una especie de autocuidado personal, es de toda la vida, desde la primera infancia. Pero yendo estrictamente, si querés, a lo deportivo, me parece que el punto para empezar a trabajar es cuando son U19. Creo que ahí entre el U17 y U19 que se produce ese paso de me quiero dedicar a esto, me doy cuenta que soy bueno para esto, o hay un club que me está reclutando, o veo que hago alguna diferencia y me gusta, ahí es el momento de empezar. En la medida que también se empiezan a trabajar otros fundamentos y otras, o se profundiza el trabajo ligado más a lo profesional, es donde conviene empezar a trabajar con la cabeza, digamos, ¿no? Me parece que en la medida en que uno
trabaja desde mucho más joven, la inversión en el crecimiento termina siendo un desarrollo mucho más integral. Porque por ahí ya cuando uno ya es un poco más grande ya cuesta más sacar alguna estructura, a menos que, como ha pasado, hay un clic directamente del deportista que dice, che, a veces me escriben y está bueno cuando alguien te llama para empezar a trabajar y te dice, quiero trabajar aspectos de mi cabeza porque es lo que me complica mi rendimiento. Entonces eso es, ya hay un clic, ya hay alguien que se dio cuenta que algo de esto tiene que trabajar. Vos recién mencionabas también el tema de las expectativas, ¿no? Ya sea desde uno para con uno mismo, también con las expectativas del público, de los compañeros, por sobre lo que uno puede llegar a hacer. Te pregunto si crees que también de alguna manera esto de actualmente de haber mucha más exposición por tema de redes sociales y porque claramente hoy no es el mismo, el deporte no es el mismo que hace 20 años, por ejemplo, si crees que también, todo esto de la exposición de alguna manera también potencia este tipo de reacciones. Sí, es muy buena tu pregunta, Ivo. Creo que el nivel de exposición, sobre todo de edades más tempranas, donde hay un nivel de madurez psicológica acorde a la edad, pero obviamente es menor en el manejo de lo que es la exposición de lo público y de lo privado, y la repercusión, Corbalán mete un triple está en las redes, y creo que no sé cuántas reproducciones, pero va a pasar las miles, y después el error sería nuestro, y de él también, si cree que todos los cierres de su vida van a ser así. Entonces es muy importante entender que es un proceso, que es una jugada dentro de un Mundial U19, que el día anterior se perdió muy feo, pero que también aquella derrota tampoco era tan grave y tan negativa para los chicos. Es decir, entender un poco el contexto, saber acompañar el proceso, entender que a estas edades una victoria y un triunfo, aunque estén hermosísimos, a ver, yo me lo miré 60 veces, festejé, me divertí y me alegré, pero quiero que ganen, pero también quiero que se desarrollen, que aprendan, que se diviertan. ¿Me explico? Y eso es parte de la formación integral del jugador. Gus, ahí Ivo mencionó medio al pasar, no era su idea hablar de ese tema, pero sí es la mía. Los compañeros de este tipo de personajes, porque, a ver, hay reacciones que son muy puntuales. Me parece que la de Jokic apunta a eso, bien, es una reacción, muy puntual, no habitual, bien, y que quizá de la cual él haya aprendido, y después tenés personajes en los cuales este tipo de comportamientos, si bien no es de todos los días, es recurrente, bien. Los Clippers, de hecho, tienen varios, me parece recurrente, ya que estábamos hablando de Los Ángeles Clippers. Los compañeros, o como compañeros, es un tema que se puede abordar desde qué lugar, porque, hay compañeros que pensarán, bueno, yo prefiero tener tipos que ante la adversidad, y por más de que sea una mala reacción, se calienten, se enojen, y hay otros seguramente que dirán, a ver, vos sos una bomba de tiempo que en cualquier momento estalla, y ese estallar nos va a generar a nosotros un problema mayor. Entonces, ¿cuál consideras vos, o si hay, quizá haya una o varias fórmulas de encarar como compañeros ese problema? Bien, en primer lugar hay que entender, cuando armás un grupo, el tipo de personalidades que tenés y grupo entender un poco la lógica de este. Y también esto, ¿no? Si Beverly fuese distinto, ¿jugaría en la NBA? Si no, jugaría siempre al corte, ¿no? Siempre al límite. Y en esto que juega siempre al límite, ¿nos aporta? Sí. Esto, bueno, viene el compito con esto. Y creo que eso se trabaja a nivel grupal. La cohesión grupal, que sabemos también dar espacio a este tipo de cosas, y también generar un grupo que contenga alguna reacción. A veces también cuando tenés a alguien así en el equipo, hay alguno encargado de alguna palabra para ahora no. Yo lo trabajo mucho
en los equipos, siempre digo, bueno, a ver, cuando está tal, no lo hago abiertamente, pero por ahí individualmente, che, mirá, fíjate, ¿con quién tenés confianza vos que sos por ahí un poco más extrovertido o más que se te sale la cadena más rápido? Bueno, con tal, bueno, yo hablo con ese tal y que trate de calmarlo, de mantenerlo en eje, de recordarle que no lo necesitamos así todo el tiempo. ¿Y qué herramientas crees que puede tener también un entrenador, por ejemplo, para evitar estas situaciones de desborde de los jugadores? ¿O de qué manera crees que también pueden leer esta posible situación y tratar de sacarlo al jugador antes de que llegue también a una situación de este nivel? Bien, el conocimiento del jugador por parte del entrenador es fundamental. Después, si tiene algún conocimiento de psicología o está asesorado, ya tenemos el segundo paso. Y el tercero es la intuición. Hay algo de lectura que todo entrenador tiene y que a veces es intuitiva, que es de experiencia, que es de recorrido, para poder intervenir. Es decir, bueno, lo saco y más vale que venga y patee la botella en el banco, o patee el banco, o me insulte, yo ni lo miro y pasó. Y ya está, y bajó, y después alguien se va a acercar y le va a decir, o un asistente. Digo, ese tipo de herramientas tiene. Por eso la parte, para mí, más importante de un entrenador, me van a retar algunos, pero es la configuración del equipo. Cuando vos estás armando el equipo, vos también estás viendo qué caracteres, o sea, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo hablamos de la diferencia entre grupo y equipo? Entonces, cuando armás el equipo, vos también estás viendo qué caracteres o qué personalidades querés en este grupo para que el grupo amalgame, porque tenés altos perfiles en la mitad y bueno, en la victoria todo bárbaro y en la derrota es un polvorín y explota. Sí, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, y hablando ya de una cuestión un poco más deportiva, si se quiere, que la estuvimos hablando con Fede y con todos los invitados esta semana que pasó en Eurostep, se dio, por ejemplo, en Italia. Italia tuvo un montón de jugadores bien de renombre que no participaron. En el caso de Danilo Gallinari, por estar jugando las finales de conferencia Gigi Datome y Mario y Mario Bellinelli, bien digo, no lo hicieron por decisión propia, bien, por una temporada un tanto irregular, sobre todo desde el punto de vista físico, y en algún punto coincidíamos que quizá haya jugadores que con esos perfiles altos, más allá de que no son jugadores conflictivos, digo, pero con esos perfiles altos, quizá no hubiesen rendido de la misma manera. Y sabemos, quienes estamos, entre comillas, estamos dentro de este mundo que es el básquetbol, que muchas veces hay entrenadores que prefieren a un jugador deportivamente 6 puntos o 7 puntos en vez de a un 8 o un 9, pero que a nivel de gestación de grupo le suma mucho más, bien, que ese 8 o 9 que puede llegar a tener problemas o que ya viene con la chapa de conflictivo, porque también hay un scout emocional. Ese es algo que en algún momento también podríamos llegar a tocar. Hay un scout emocional, ¿bien? Jugadores que de repente tienen un montón de faltas técnicas o que tienen malas reacciones o que se van mal de los equipos. Entonces me parece un punto bueno como para destacar. Te pregunto si, y ya yendo a lo que va a pasar en algunos días, si el seleccionado argentino encontrás algún caso de eso sin tirar nombres, ¿bien? Porque me parece, yo no encuentro casos que tengamos de ese tipo, pero me parece que en líneas generales el seleccionado argentino desde hace muchos años, en ese sentido particular, corre con ventaja. Es un seleccionado que ya tiene como un estándar, bien, de comportamiento y de cómo mantenerse ante las adversidades de alguna manera tranquilo y esperando cada uno su oportunidad. Y me parece que parte con ventaja en relación a otros equipos que de repente tienen menos formación, bien, o se arman a las apuradas, y que justamente muchas veces ese tipo de cuestiones los puede traicionar mal, o los puede mal traicionar, o los pone en una situación no del todo favorable.
Sí, a ver, respecto a lo de Italia, habría que ver, ¿no? Yo tendría que ver, yo lo he hablado con otros colegas que durante temporadas anteriores tocó incorporar muchos jugadores, cambiar muchos jugadores, y por ahí es también el trabajo del psicólogo es abrir el espacio para que se haga el espacio para que alguien se incorpore. En el caso concreto, por ejemplo, del repechaje y los Juegos Olímpicos tan cerca, hay que medir costo-beneficio entre lo que te da deportivamente, cierto conflicto que podría pasar o no, a lo mejor las cosas estaban claras de antes, y también lo que te da humanamente. Si vos me decís, jugar 11-12 de la lista, que juega poco, ¿no? La famosa frase de León, si no ganás con 8, no vas a ganar con 48. Y por ahí preferís un 6 puntos, pero que para el grupo es mucho más, son modelos de gestión. A veces sí, porque a lo mejor traes a alguien 8 que quiere jugar 15 minutos y vos sabés que no va a jugar. Y para el armado de grupo conviene 6 puntos. O sea, son situaciones muy, muy puntuales. También habría que ver si esto de no voy a la selección porque tuve una mala temporada o porque descanso, cómo cae en el resto del grupo cuando ahora quiero ir porque fueron a los Olímpicos. O sea, por eso hay que, el conocimiento del grupo y el trabajo, por ejemplo, en Argentina, esto que vos decís, parece que está todo hablado, todo estipulado, todo que fluye con una naturalidad que si hay alguien nuevo se sabía o se esperaba y si no hay, ya se sabe que no hay. Es como, hay que conocer mucho la realidad, pero sí es un trabajo si va a incorporarse a alguien, es un trabajo muy del cuerpo técnico y de los líderes de abrir esto para que alguien entre. Como lo mismo, cuando el grupo se cerró, también hay que entender que puede haber que alguien no esté en el próximo torneo. Entonces, son decisiones, diría un técnico de fútbol, pero fuera de broma, que son decisiones que se toman mucho con el conocimiento actual interno y con la capacidad que el entrenador tenga de gestionar también el grupo. Ivo, se me quedó ahí. No, pensé que veían las placas, por eso te dejé el No, le damos pie ahí exactamente como para mencionar los pequeños tips, bien, de los cuales ha estado hablando Gus. Igualmente, reiteramos, para quienes se engancharon recién, va a haber una notita ahí que nos dejó Gus para subir, o va a estar subida en realidad en 1contra1web.com. A ver, las placas, ¿de qué hablamos o qué genera la carencia de autocontrol? La excesiva exigencia por ser el mejor o de contribuir al equipo, el ajuste que el rival genera en esos deseos, el crecimiento de los niveles de frustración y el incumplimiento de las expectativas personales y colectivas. ¿Y qué se puede hacer desde la psicología deportiva con este manejo de la presión y sus desbordes? Ejercitar mecanismos o modos de autocontrol emocional. Mirar en retrospectiva momentos que generaron tensión y su posterior desborde emocional. Esto lo redactó un servidor y como Gustavo me dijo que estaba bien, asumo que lo hice bien. Así que entiendo que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Bueno. A mí lo que más me llamó la atención de lo que recién estaba leyendo Javi es el último punto, ¿no? Particularmente el hecho de que de cómo hace el deportista en realidad también para un poquito mirar en retrospectiva estas situaciones donde ya atravesó estos desbordes emocionales y para pensar también en las posibles consecuencias que puede llegar a tener en caso de repetir una de esas situaciones. Claramente, para mirar en retrospectiva, ahí hay que ser muy crudo. El psicólogo o el entrenador o un asistente que se encargue un poco de esto, hay que sentarse, hablar nunca delante del resto, sino mano a mano con el jugador y decir, che, mirá, ¿esto qué pasó? ¿Por qué pasó? A ver, miremos. ¿Qué detonó esto? ¿Qué detonó esto otro? Bueno, ¿qué te está pasando? Y a partir de ahí, mirarlo para decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque bueno, esto es una crítica que nos hacen a los psicólogos. Somos perfectos para diagnosticar y a la hora de guiar hacia la solución empatanamos un poco. Entonces, no, a ver, bueno, está pasando esto, bueno, ¿por qué está pasando esto? Bueno, vamos a empezar a trabajarlo
desde acá. ¿Para qué? Para que no vuelva a repetirse, porque te perjudicás vos, pero también estás perjudicando al equipo. A veces es cortar el minuto de la reacción, filmarlo y si vos te querés ver así, y ahí no. Bueno, entonces para no volver a repetir esto, vamos, vemos, trabajamos, vemos qué pasó antes, qué situación hay que manejar a lo mejor en la previa, o qué pasa, qué hizo el rival, con qué te encontraste, y qué pasa si te lo volvés a encontrar. Entonces, va por ahí el trabajo, Ivo. ¿Existen también situaciones o herramientas en realidad para poder trabajar esto durante un partido? Sí. A ver, la respiración, la visualización, el buscar un punto en la cancha, el buscar a un compañero, o a ver, gente que hasta que se ha tatuado para mirarse en algún momento esa palabra que lo ubica, o tienen, no sé, en la muñequera algo. Hay un montón de situaciones que se pueden trabajar durante el partido que ayudan muchísimo. Incluso alguna situación propia del entrenador, algún código interno en el equipo. Un baldazo de agua, dicen por acá también. Puede ser como para bajar un poco las tensiones y a ver si espabilan, ¿no? Pero bueno, buenos tips como para tener en cuenta, incluso para los que somos amateurs y siempre lo seremos. Muy bien. Bueno, Gus, ha sido un lujo, como siempre. En agosto ya tenemos tema, que ya en algún momento le hemos hablado. Tenemos un par de cositas ahí siempre guardadas, en parrilla, como se suele decir en los medios, así que en agosto nos estaremos viendo, seguramente con sueño, porque para esa época ya estarán los Juegos Olímpicos dando vueltas, estaremos con los ojos así, rojos, de no poder ver más cosas, pero bueno, estaremos atentos. Abrazo grande, Gus, como siempre, y gracias. Abrazo a Ivo, y bueno, a Nacho donde quiera que esté, y ahí soy yo. Nacho se fue a buscar la pelota que se le cayó ahí en la costa. Muy bien. Abrazo grande, Gus. Pasó el licenciado, ahí está, mira, está preocupadísimo por la pelota, se le cayó y no vuelve. Pasó el licenciado en psicología Gustavo Mena, con su columna mensual, en este caso, acerca de las reacciones y cómo volver, cómo ponerse en eje de alguna manera. De vuelta, vamos a ver.